Entre los cientos de tiaras, broches y collares que conformaban el tesoro personal de Isabel II, se alza una joya cuya historia trasciende el mero arte de la orfebrería. Es la tiara de rubíes de Birmania, una deslumbrante corona de diamantes y rubíes de un rojo intenso, casi sanguíneo, que en las últimas décadas se ha vuelto prácticamente inseparable de la imagen de la reina. Para la mayoría, no era más que otro símbolo de poder y opulencia monárquica. Pero para quienes saben leer el lenguaje de las gemas, esta no es una simple pieza de adorno, sino una crónica petrificada en metal. La leyenda que envuelve a esta tiara es tan sencilla como asombrosa. En su diseño se utilizaron exactamente 96 rubíes. La reina Isabel II vivió exactamente 96 años. Una coincidencia que por su pasmosa precisión matemática deja el corazón en suspenso. ¿Es una mera casualidad? ¿O acaso el obsequio entregado a la joven princesa por el pueblo de una tierra lejana encerraba algo más profundo que un simple deseo de buena fortuna? Es precisamente esta cuestión la que transforma la historia de la tiara de una mera enumeración de hechos en una verdadera investigación histórica. Pero, ¿y si tras el fulgor de estos 96 rubíes se oculta una historia mucho más profunda y dramática que un simple milagro aritmético? ¿Qué pasaría si no estuviéramos ante una coincidencia, sino ante una profecía velada en un patrón de rosas heráldicas, o una antigua creencia que se materializó a la vista de todo el mundo? Hoy separaremos los hechos documentados de los hermosos mitos. Rastrearemos el camino de cada gema, desentrañaremos otra tiara no menos majestuosa que fue sacrificada para dar vida a esta obra maestra y comprenderemos el verdadero lenguaje de sus símbolos. Nuestro propósito no es solo deleitarnos con la joya, sino entender cómo un regalo de bodas de la Birmania colonial se convirtió en uno de los artefactos más místicos y personales en la historia de la corona británica. Para comprender la historia de la tiara de Birmania, debemos remontarnos al año 1947. El mundo apenas se recuperaba de las heridas de la Segunda Guerra Mundial y Gran Bretaña, aunque victoriosa, se hallaba exhausta. Una era de austeridad, racionamiento de alimentos y estricta contención marcaba la vida de millones. Sobre este telón de fondo gris y fatigado, la noticia de la boda de la princesa heredera Isabel y el teniente Felipe Mountbatten fue un soplo de aire fresco, la promesa de una era nueva y luminosa. No fue una simple boda real, fue un símbolo nacional de esperanza. Fue precisamente en este ambiente de entusiasmo generalizado donde llegó el presente nupcial del pueblo de Birmania, por aquel entonces aún parte del Imperio Británico. No se trataba de una joya terminada, sino de un tesoro de 96 rubíes impecables, cada uno de los cuales ardía con un color profundo y saturado, conocido como sangre de pichón. El obsequio no era casual. En la cultura birmana, el rubí no es una mera piedra preciosa. Es un amuleto potentísimo, la piedra de la vida, la sangre y la longevidad. Los donantes creían que cada rubí era capaz de proteger a su portador de una de las 96 enfermedades que, según su mitología, pueden afectar el cuerpo humano. Así pues, no fue solo un gesto de lealtad, sino un escudo mágico destinado a preservar la salud de la futura reina. Sin embargo, estas gemas, rebosantes de simbolismo, permanecieron en el tesoro real durante más de un cuarto de siglo. En los años de posguerra, las joyas ostentosas y llamativas no estaban de moda. No fue hasta el año 1973, en una era completamente distinta, cuando Isabel II, ya como monarca madura, decidió darles vida. Para entonces, su colección estaba repleta de diamantes, zafiros y esmeraldas, pero se notaba una clara escasez de joyas de rubíes significativas
que pudieran combinarse con las condecoraciones en las recepciones de Estado. El plan era audaz e incluso, en cierto modo, sacrificial. La reina decidió crear una tiara nueva y moderna que se ajustara tanto a su gusto personal como a las exigencias del protocolo diplomático. Para ello, tomó la decisión de desmantelar otro de sus regalos nupciales, la magnífica tiara Nizam de Hyderabad, de Cartier, con el fin de utilizar sus diamantes. La creación de esta nueva obra maestra fue encargada a los joyeros de la corte más antiguos, la Casa Garrard y compañía. Su tarea no era meramente elaborar una pieza hermosa, sino entrelazar dos regalos nupciales, dos mundos distintos y dos épocas diferentes para forjar una joya digna de su majestad. Transportémonos por un instante a los talleres de Garrard en 1973. Ante los joyeros se presentaba una tarea compleja. En sus manos, el legado de dos continentes. Por un lado, los rubíes ígneos de Birmania, cada uno con su propia historia y carácter. Por el otro, un cúmulo de diamantes de la más pura calidad, fruto de un sacrificio joyero. Para crear la nueva tiara, la reina había prescindido de una de las joyas más preciadas de su juventud, la tiara Nizam de Hyderabad. Esa obra maestra de Cartier, etérea y romántica, había sido desmantelada. Una decisión que denota un pragmatismo monárquico asombroso. El pasado, por muy bello que fuera, debía servir al presente. La nueva tiara se cimentó en platino y los diamantes de la pieza desarmada. Los maestros de Garrard no se limitaron a reubicar las piedras. Crearon una estructura completamente nueva, una corona formada por estilizadas rosas heráldicas. Este no es un patrón casual, sino el ADN simbólico de la monarquía inglesa. Cada flor en esta diadema es una rosa Tudor, un emblema nacido de la sangre y la reconciliación tras la Guerra de las Dos Rosas. Unificó la rosa roja de los Lancaster y la rosa blanca de los York, convirtiéndose en el símbolo de una Inglaterra unida y fuerte. Al elegir este motivo, Isabel II realizaba una declaración política inequívoca, articulada en el lenguaje de las gemas. Ahora, examinemos los detalles. Cada una de las tres flores centrales de la corona es una verdadera obra de arte. En el corazón de cada rosa, como un núcleo flamígero, resplandece un gran rubí birmano. Alrededor de él, como pétalos, se extienden rayos de diamantes de talla impecable. Los joyeros emplearon toda su maestría para seleccionar 150 diamantes que coincidían a la perfección en color y pureza y lograr que sirvieran de engaste para el tesoro principal, los rubíes. El resto de las gemas forman inflorescencias más pequeñas y guirnaldas que se entrelazan en un diseño único y armonioso. Esta joya es un diálogo de opuestos. Las frías y gélidas chispas de los diamantes realzan el brillo ardiente y profundo de los rubíes. La estricta simetría del símbolo heráldico se fusiona con la delicadeza floral. El platino, como un esqueleto casi invisible, sostiene con firmeza esta preciada flora, haciendo que la estructura sea a la vez maciza y visualmente ligera. Imaginemos por un momento su tacto. El metal, fresco y pesado, que se calienta al contacto con la piel. Sintamos su peso, no opresivo, sino seguro, el peso de la historia y el poder. Contemplemos cómo al menor movimiento de la cabeza, cientos de luces se encienden en sus facetas, la luz cálida y aterciopelada de los rubíes y el juego agudo, casi cortante, de los diamantes. Esta no es una simple tiara, es un manifiesto heráldico, tejido con luz y fuego, una historia viva de Inglaterra que se puede llevar sobre la cabeza. Imaginemos un banquete de estado en el Palacio de Buckingham a mediados de los años 70.
El aire, electrizado por el brillo de las condecoraciones, el susurro de los vestidos de seda y el discreto murmullo de las conversaciones diplomáticas. Es un teatro de poder, donde cada gesto y cada detalle del atuendo tienen un significado. En este salón, bajo la fría luz de las arañas de cristal, la nueva creación de la Casa Garrard debía pasar su bautismo de fuego. Y no solo lo pasó, sino que causó un auténtico furor. Cuando la reina Isabel II entró en la sala, todas las miradas, naturalmente, se dirigieron hacia ella. Llevaba un vestido de corte sobrio y cruzando el hombro una ancha banda de condecoración de color intenso. Pero por encima de todo ello, sobre su familiar peinado, algo nuevo y audaz resplandecía. Era la tiara de Birmania. Presentada por primera vez en sociedad, no se perdió en el lujo palaciego, sino que, por el contrario, acaparó toda la atención. Fue asombroso. El fuego de los rubíes parecía rivalizar con el color escarlata de la banda de la orden, y las rosas de diamantes brillaban con una magnificencia helada, casi desafiante. Esa noche, la joya dejó de ser un simple objeto. Se convirtió en el acorde final de la imagen de un monarca que gobierna no por derecho de nacimiento, sino por la fuerza de su carácter. A diferencia de las diademas más delicadas y románticas de su juventud, esta tiara era una declaración. No susurraba cuentos de hadas, hablaba el idioma del poder. Su diseño nítido, casi gráfico, basado en un símbolo heráldico, era un mensaje inequívoco para los embajadores extranjeros y jefes de Estado presentes. Ante ustedes, la reina de Inglaterra, guardiana de tradiciones centenarias y de un poder inquebrantable. La oleada de reacciones fue instantánea. Entre los cortesanos y los entendidos se extendió un murmullo. Habían reconocido los diamantes de la tiara Nizam de Hyderabad, y la audacia de la reina, al sacrificar un tesoro por otro, provocó una mezcla de admiración y asombro. Los diplomáticos, por su parte, descifraban un significado diferente y más profundo. En una era de cambios globales y el declive de la influencia británica, la monarca exhibía la inquebrantable solidez y la continuidad histórica de su país a través del más potente de los lenguajes a su disposición, el lenguaje de los símbolos. Al día siguiente, las fotografías coparon las portadas de los periódicos mundiales y la tiara se convirtió en tema de debate. Unos admiraban su atrevido diseño y su espíritu patriótico. Otros, quizás en voz baja, sopesaban su valor y el desmantelamiento de una joya histórica. Pero nadie permaneció indiferente. A partir de ese instante, la tiara de rubíes de Birmania dejó de ser una mera joya personal de la reina. Se convirtió en parte de su arsenal público, su corona para las batallas diplomáticas, y su debut en la escena mundial demostró que esta arma había sido elegida con maestría. Desde 1973 y hasta el final de su reinado, la tiara de Birmania inició su propia carrera en la corte. No era un adorno para celebraciones familiares o motivos sentimentales. Tenía una función clara e importante. Esta tiara se convirtió en el principal accesorio diplomático de Isabel II, su elección prioritaria para banquetes de Estado, visitas oficiales y recepciones de delegaciones extranjeras. Mientras otras diademas hablaban de historia familiar o afectos personales, esta se expresaba en el lenguaje del poder y el prestigio nacional. La razón de esta elección no residía solo en el simbolismo, sino también en su impecable armonía visual. Ninguna otra joya de su colección combinaba tan perfectamente con los atributos del poder estatal. Los rubíes, de un rojo sangre, entablaban un diálogo ideal con las bandas de las órdenes, rojas, azules y verdes, que la monarca debía lucir en los actos oficiales.
Ante esta pompa protocolaria, la tiara no se perdía, sino que se erigía en su centro semántico y cromático, creando una imagen íntegra, poderosa y meticulosamente pensada. Año tras año, década tras década, al aparecer con esta tiara en los encuentros más relevantes, la reina la transformó de una simple joya en una parte ineludible de su imagen. Si el kokoshnik o la tiara, las chicas de Gran Bretaña e Irlanda, estaban vinculadas a la dinastía y la familia, la tiara de Birmania pasó a asociarse personalmente con ella, con Isabel como jefa de Estado. Era su tarjeta de presentación en la escena mundial, reconocible, constante e inquebrantable, al igual que su propio reinado. ¿Fue esta tiara su talismán? Nunca lo sabremos con certeza. ¿Creía la propia Isabel en la antigua leyenda birmana de la protección contra 96 dolencias? Es una pregunta que permanece tras los muros del Palacio de Buckingham. Sin embargo, es innegable que la lució con una regularidad tal, especialmente en sus últimas décadas, que sugería un apego particular y personal. No solo era hermosa, sino que, según los rumores, resultaba cómoda. Un detalle pragmático que la práctica reina no podía sino valorar. Era fiable, tan inquebrantable como su dueña. Paulatinamente, la tiara absorbió el aura de su dueña. Ya no era simplemente una creación de Garrard con gemas de Cartier. Era un artefacto que había sido testigo de decenas de líderes mundiales, había escuchado miles de brindis diplomáticos y había sido mudo testigo de los eventos políticos más trascendentales de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Cada uno de sus rubíes y diamantes, al parecer, guarda la memoria de esos instantes. Así, una joya nacida de consideraciones prácticas y de una audaz decisión de diseño alcanzó su época dorada. Se convirtió en algo más que una tiara. Se erigió en símbolo de toda una era, un ancla visual por la que el mundo reconocía y recordaba a la reina Isabel II. Su brillo era el reflejo de su propia e incuestionable autoridad en la escena global. Sin embargo, cada gran historia tiene su sombra, y el fulgor de la tiara birmana no es una excepción. Su nacimiento no solo estuvo marcado por la inspiración creativa, sino también por un acto que aún hoy hace suspirar con pesar a los amantes de la joyería. Nos referimos a la tiara Nizam de Hyderabad, sacrificada en el proceso. No era una simple joya, sino una obra maestra legendaria de la casa Cartier, etérea, romántica, cuajada de flores de diamantes. La decisión de la reina de desmontar este invaluable regalo de bodas fue pragmática, casi implacable. Para los puristas, equivalía a un sacrilegio, destruir un artefacto histórico para crear uno nuevo. Este acto generó un murmullo silencioso, pero persistente. ¿Por qué destruir un tesoro para crear otro? ¿Acaso no se podían encargar diamantes nuevos? La respuesta reside en el carácter de la propia Isabel. Fue una monarca ahorrativa, poco dada al derroche. Pero para el mundo, esto se convirtió en el primer secreto de la tiara. En su resplandor, permaneció para siempre el fantasma de otra diadema, no menos majestuosa. Era la sombra de una elección, la sombra de un pragmatismo que lindaba con el frío cálculo. Pero, ¿fue esta la única sombra? Volvamos a los rubíes. Fueron obsequiados en 1947 por el pueblo de Birmania, que en aquel momento aún formaba parte del Imperio Británico. En este hecho se oculta un complejo trasfondo histórico. ¿Fue este un acto de amor absolutamente voluntario o un gesto de lealtad que la colonia estaba obligada a demostrar a su futura soberana? No ponemos en duda la sinceridad de los donantes, pero la historia no admite la simpleza. Tras el brillo de estas gemas, se esconde una época de colonialismo compleja y ambigua,
y este telón de fondo histórico permanecerá para siempre como parte de la procedencia de la tiara. Y finalmente, la leyenda más importante, la que convirtió a la tiara en objeto de especulaciones místicas. 96 rubíes, donados para proteger de 96 enfermedades y exactamente 96 años de vida de la reina. Aquí, como historiadores detectives, debemos ser extremadamente cautelosos. Es una coincidencia increíblemente hermosa y simbólica. Pero, ¿fue algo más? No existen pruebas documentales de que, al crear la tiara en 1973, los joyeros Garrard o la propia reina buscaran intencionadamente el número 96. Lo más probable es que la cantidad de piedras viniera dictada exclusivamente por el diseño y por el número original de rubíes obsequiados. De este modo, estamos ante un mito nacido a posteriori. No fue una profecía intrínseca a su diseño, fue una profecía que la gente percibió una vez que se hizo realidad, y en ello reside su verdadera magia. La leyenda de los 96 rubíes no es un hecho documentado, sino un ejemplo de cómo la mente humana anhela encontrar sentido y orden en el caos de las casualidades. Estas sombras y susurros no disminuyen la grandeza de la tiara. Al contrario, le otorgan profundidad, transformándola de un tesoro impecable en un artefacto vivo con un destino complejo, multifacético y fascinante. El 8 de septiembre de 2022, el tiempo para el Reino Unido y para el mundo entero pareció detenerse. Con el fallecimiento de la reina Isabel II, no solo concluyó la vida de una monarca, sino toda una época histórica que será conocida como la Segunda Era Isabelina. Y en ese instante, cada objeto inseparablemente ligado a su imagen adquirió un significado nuevo y conmovedor. La tiara birmana, su fiel compañera en el ámbito diplomático, se transformó instantáneamente de un atributo de poder activo en una reliquia de un reinado concluido. El capítulo de su época dorada había llegado a su fin. A diferencia de las subastas escandalosas o las misteriosas desapariciones, el cambio de propietario en este caso ocurrió en silencio y en estricta conformidad con un centenario protocolo. Las joyas reales, especialmente las tan emblemáticas, no son propiedad personal en el sentido ordinario, pertenecen a la corona. En el momento del fallecimiento de Isabel II, el derecho de posesión y disposición de toda la colección pasó automáticamente al nuevo soberano, su hijo, el rey Carlos III. No hubo ni subastas ni testamentos, solo un silencioso y solemne traspaso del tesoro de unas manos a otras, simbolizando la inquebrantable esencia de la monarquía. Pero tras esa formalidad en la entrega, se ocultaba un auténtico drama de desprendimiento. La tiara parecía huérfana. Había perdido a su figura más emblemática, la mujer para la que fue creada y cuya esencia reflejó durante medio siglo. En el imaginario colectivo, esta diadema de rubíes y diamantes estaba tan fusionada con la imagen de Isabel que su destino futuro despertaba una viva expectación y cierta inquietud. El ambiente se llenó de interrogantes. ¿Volvería el mundo a contemplar esta tiara? ¿O sería confinada para siempre en una vitrina de museo, convertida en un sagrado memorial demasiado personal para ser portada por otra persona? Durante varios meses, la tiara, en efecto, se retiró de la escena. Mientras la nación lamentaba la pérdida de su reina y se habituaba a la presencia del nuevo monarca, las grandes joyas permanecieron resguardadas de la vista del público. Fue un tiempo de silencio, de aparente olvido, no por desidia, sino por un profundo respeto. El artefacto, testigo mudo de tantos eventos históricos, permanecía inmóvil en la espera de su nuevo destino, y el mundo entero, a su lado, aguardaba la respuesta a la pregunta crucial: ¿sería el fin de una época el preludio de otra?
El velo de silencio y expectación se descorrió en noviembre de 2022. El mundo, conteniendo la respiración, siguió con atención el primer banquete de Estado del nuevo reinado, ofrecido en honor al presidente de Corea del Sur. Esa noche, la atención no solo se centró en el rey Carlos III, sino también en su esposa, la reina consorte Camila. ¿Qué decisión tomaría? ¿Qué joya del tesoro elegiría para afianzar su nuevo estatus? Este instante fue más que una mera aparición pública. Fue su coronación ante los ojos del público. Y así, cuando las puertas se abrieron y Camila hizo su entrada en el salón, la respuesta dejó a todos boquiabiertos. Allí estaba ella, luciendo la tiara birmana de rubíes. No fue solo un regreso, fue un triunfo. En un instante, la joya dejó de ser una reliquia conmemorativa para regresar al centro de la escena política mundial. La elección fue audaz, casi desafiante, y de un simbolismo arrollador. Lucir una tiara tan íntimamente ligada a Isabel II era un paso arriesgado que podía haber provocado comparaciones desfavorables. Pero en su lugar, su elección detonó como una bomba en el mundo del protocolo real. Las comparaciones, por supuesto, no tardaron en llegar, pero solo sirvieron para subrayar la genialidad de aquella decisión. Si en Isabel la tiara era el emblema de su autoridad innata y de un prestigio forjado durante décadas, en Camila, sin embargo, adquirió una lectura completamente nueva. No fue un mero acto de apropiación, sino una profunda muestra de respeto y continuidad. Al lucir precisamente esta joya, Camila no pretendía suplantar a Isabel. Rendía homenaje a su legado, demostrando que aceptaba no solo el título, sino también la plena responsabilidad que había soportado su ilustre suegra. Fue un mensaje que se comprendió sin necesidad de palabras. Eligió no una diadema de corte romántico, sino una tiara de batalla para lides diplomáticas, demostrando que comprendía su lenguaje y estaba dispuesta a continuar esa labor. La opinión pública y los expertos coincidieron. Fue una elección inmejorable. La tiara no solo regresó, sino que cobró una segunda vida. Demostró que su periplo histórico no había concluido con la muerte de su primera poseedora. De este modo, su valor, histórico y simbólico, alcanzó su cenit. Trascendió con éxito de la era isabelina a la carolina, erigiéndose en un puente entre el pasado y el presente. Dejó de ser un simple adorno de una reina para transformarse en un auténtico tesoro de la corona, símbolo de la inquebrantabilidad y la continuidad de la monarquía británica. Su retorno a la escena no solo fue espectacular, fue indispensable para demostrar que la leyenda sigue viva. ¿Dónde reside, pues, este tesoro en la actualidad? Su hogar no es una caja fuerte privada, ni una vitrina museística al uso. La tiara birmana forma parte ineludible de las conocidas como joyas personales de la corona, una colección que, si bien es utilizada por el monarca, pertenece a la institución monárquica en sí misma. Esto significa que su destino está sellado. Nunca la veremos en las pujas de casas de subastas como Christie's o Sotheby's. No puede ser vendida, regalada o legada por capricho alguno. Su lugar está sellado para siempre en el tesoro de la monarquía británica como patrimonio eterno de la nación. Con ello, su estatus también se transformó. Sí, como hemos presenciado, continúa su servicio sobre la cabeza de la nueva reina. Pero ahora ya no es un mero accesorio, por increíblemente costoso que sea. Es un artefacto histórico vivo y palpitante. Cada vez que se exhibe en público, no solo vislumbramos el fulgor de sus gemas. Vemos el legado de Isabel II, recordamos la leyenda de los 96 años de vida, sentimos el peso de medio siglo de historia.
Se ha convertido en una reliquia a la que se le permite vivir y respirar, en lugar de yacer inmóvil bajo una vitrina. Hablar de su valor en equivalente monetario es no comprender su esencia más profunda. Sí, su precio se compone de múltiples factores. En primer lugar, las propias gemas. 96 impecables rubíes birmanos de color sangre de pichón, cuyo valor es astronómico debido al agotamiento de los yacimientos, y diamantes procedentes de la histórica tiara de Cartier. En segundo lugar, la marca, Garrard, la casa de joyería más antigua, sinónimo de calidad real. Pero todo esto palidece ante el componente primordial de su valor, su procedencia. Es precisamente su historia lo que hace que la tiara sea inestimable. Un regalo de bodas que absorbió las creencias místicas de todo un pueblo. El sacrificio de otra gran joya para su nacimiento. Medio siglo al servicio de una de las monarcas más célebres de la historia. Y, finalmente, la increíble leyenda que la transformó en un talismán profético. Es imposible traducir todos estos componentes en un precio único. La tiara birmana es un patrimonio nacional, cuyo valor no se mide en quilates o en libras esterlinas, sino en las páginas de historia que lleva cifradas. Es la guardiana de la eternidad, la prueba tangible de que los monarcas se marchan, pero la corona y sus mayores símbolos permanecen. Así que, volvamos a la pregunta con la que todo comenzó. ¿Había un presagio oculto en el diseño de la tiara? ¿Se convirtieron los 96 rubíes en el augurio de 96 años de vida? La respuesta, como la propia historia, es a la vez más sencilla y mucho más profunda. No. En 1973, nadie insertó un código místico en la tiara. Pero cuando la realidad y la leyenda convergieron en un mismo punto, en esa perfecta tormenta de coincidencias, nació algo más grande que una profecía. Nació un mito. Y el verdadero milagro no reside en la magia de las piedras, sino en nuestra intrínseca necesidad humana de ver señales, de encontrar sentido y de entrelazar la historia con el destino. Es aquí donde encontramos la conclusión definitiva. La tiara birmana de rubíes no es simplemente una joya. Es la encarnación física de historias, ambiciones y pasiones humanas, petrificadas en metal. En ella se funde todo, la esperanza de un pueblo entero, depositada en el brillo de las gemas escarlatas, el pragmatismo y la voluntad de una reina que sacrificó un tesoro para crear otro, el frío cálculo de la diplomacia para la que la tiara se convirtió en un arma, y la tranquila dignidad de la sucesión cuando pasó a una nueva era sin perder su majestad. Esta joya es una cronista silenciosa. Ha sido testigo de cómo el mundo cambiaba tras las ventanas del Palacio de Buckingham. Ha escuchado los brindis de jefes de Estado y el murmullo discreto de los cortesanos. Ha absorbido la luz de los focos y el peso de la responsabilidad. Cada uno de sus rubíes es una página de la historia. Cada diamante es un destello de un momento pasado. Se ha convertido en parte del código cultural de la nación, un símbolo que resuena con más fuerza que cualquier palabra. Demuestra que algunas cosas pueden trascender su materialidad. Dejan de ser meros objetos para convertirse en ideas. La tiara birmana hoy ya no es tanto una corona de rubíes y diamantes, como una idea de longevidad, poder, continuidad y de esa magia que nosotros mismos tejemos en la urdimbre de la historia. Y en esto radica su lección principal, su fulgor final, el más deslumbrante. Los grandes monarcas se van, pero las auténticas obras maestras que lucieron permanecen para siempre, no como adornos, sino como testigos inmortales de su grandeza.